nos podemos hacer al nivel restringido. Existen fuerzas económicas internacionales o nacionales que pueden influir en las decisiones de elección de idioma de las comunidades de habla minoritaria, ¿sí? Donde estamos trabajando, donde queremos ir a hacer la evaluación. ¿Es aplicable esta pregunta? ¿Sí? Si no es aplicable, no la usamos, ¿sí? Pero tenemos que hacérnosla para poder entender si lo que está sucediendo en el lugar donde estamos, vamos a ir a trabajar, tiene que ver con estas fuerzas económicas, ¿sí? Incluso, yo no sé cómo se hará acá en México, pero pueblos así como Mitla, yo no sé si el territorio o las tierras pertenecen a la comunidad y son dueños la comunidad, o si la comunidad o el comunero tiene posibilidad o permiso de la comunidad para vender por ejemplo, a un extranjero que haga un hotel, no sé. Entonces también hay comunidades que tienen protección en contra de eso, de que venga un extranjero y compre, o hay comunidades que no tienen injerencia en quién vende la tierra. Yo creo que es más cuando las fuerzas económicas afectan directamente. Por ejemplo, lo que ustedes están compartiendo que pasa en la Mixteca es un aspecto de una fuerza económica a nivel restringido, ¿sí? La gente se siente forzada a migrar porque no hay otra salida económica en el lugar, ¿sí? Ahora, si nosotros analizamos esto a nivel restringido y podemos ver que sí, esto trae una afección muy grande porque los niños hablan inglés y hablan mixteco muy poco, o porque no hay hombres en la comunidad, o porque se está desplazando el mixteco. Lo que nosotros podemos llegar a hacer, si fuera posible, ¿verdad? En algunos lugares es posible, es comunicarse con ONGs que pueden trabajar en desarrollo comunitario y poder acompañar a esa comunidad a buscar fuerzas de generación de recursos, por ejemplo, ¿sí? Yo me acuerdo, tengo un amigo que él es agrónomo y lo invitaron a venir a hacer investigaciones acá a Oaxaca para la plantación de manzanas, porque dice, las manzanas que llegan acá al estado de Oaxaca son de afuera, no son de acá, pero el suelo de acá de Oaxaca sí puede dar manzanas. Pero la gente no sabe plantarlas, no sabe cómo es el proceso de producción de manzana. Pongo un ejemplo, hizo lo de las manzanas, mi amigo, pero fue muy interesante. Él estuvo como un año haciendo investigación del suelo de Oaxaca para una empresa que trabaja en desarrollo comunitario. Entonces se podría hacer, una vez que uno determinó esto es lo que está afectando el idioma, ¿cómo podemos nosotros hacer asociación con una ONG o con una entidad del gobierno que pueda acompañar a esta comunidad en desarrollo comunitario? ¿Sí? En ver cómo ellos pueden obtener recursos, ¿sí? Sin necesidad de salir de su comunidad. Una utopía, ¿verdad? Puede llegar a funcionar como no puede llegar a funcionar, ¿sí? En la selva central del Perú el café les trajo eso. ¿Sí? Les trajo una riqueza increíble ahora con el café y el cacao más todavía, ¿sí? Porque el cacao lleva menos trabajo de lo que lleva el café y ganan mucho más dinero con el cacao que con el mismo café. Entonces hoy hay ONGs que crean tostaderos, que tienen sus tostaderos de café y de cacao en Villarrica, que es como el pueblo más cercano, pero esas empresas no tienen sus propias plantaciones, sino que compran a las comunidades indígenas. Y es como que tiene como un valor mayor porque viene de la comunidad tanto, ¿sí? Entonces la gente lo compra porque sabe que es un cultivo orgánico, porque sabe que no es un gran productor, ¿verdad? Y hay casas de chocolate ahora en Lima, de ciertas regiones del Ucayali o de la selva, ¿sí? Y eso ha ayudado mucho a las comunidades en no salir de su comunidad y en poder generar recursos económicos en su comunidad. No es nuestro rol, ¿verdad? Pero nosotros a través de esta investigación podemos tratar de canalizar esa necesidad
a las ONG o a una entidad del gobierno, porque a veces hay entidades del gobierno que trabajan en desarrollo comunitario, ¿sí? En Papúa teníamos la ayuda de que donde yo estaba hay una entidad australiana de desarrollo comunitario. Entonces ellos eran los que hacían el excavado de pozos de agua o ayudaban a las comunidades al acceso a recursos que no tenían, ¿sí? Entonces hay que tratar de buscar cuáles son esos socios que van a ayudar a ese nivel de que la comunidad pueda evitar el salir a otro lugar para buscar el recurso. Y eso, nosotros sabemos que sociolingüísticamente la salida de la persona de la comunidad va a afectar al idioma, ¿sí? Pero tenemos que ser muy, muy estratégicos en ver qué socios están operando, están trabajando en la región, ya sea socios gubernamentales o las ONGs que están en el lugar. Segunda pregunta, dice, ¿existen políticas gubernamentales nacionales que pueden influir en las decisiones sobre la elección del idioma de las comunidades de habla minoritaria? ¿Qué políticas gubernamentales están operando en el lugar? ¿Sí? ¿Cómo es el tema del gobierno local? ¿Sí? Como decía, ahí tal vez sí sería, bueno, pero esto va más al nacional y cómo sería, sí, no, me estoy adelantando, es otro nivel, es al nacional, ¿cómo en el nivel nacional? Entonces acá entrarían todas las decisiones lingüísticas que tenemos a nivel nacional, la ley de derechos lingüísticos, por ejemplo, algo que favoreció, podemos decir que fue la creación del INALI, del Instituto Nacional de la Lengua Indígena, ¿sí? Entonces, pero tal vez hay cosas que desfavorecen, ¿sí? Si el gobierno saca un proyecto de becas para que los estudiantes de las comunidades salgan a estudiar a otro lugar, sin el requisito de que tienen que volver a sus comunidades luego de haberse recibido, eso también va a sacar a la gente de la comunidad. Políticas nacionales, pensemos, ¿sí? Que van a afectar directamente a la comunidad. Dice, han existido acontecimientos históricos, conflictos o desastres que puedan haber tenido un impacto en las decisiones de elección de idioma de las comunidades de habla minoritaria. La represa o una inundación, ¿sí? O incendio, ¿sí? O algo, un terremoto, ¿sí? Que haya hecho que la gente se desplace de su lugar tradicional o que haya afectado también el hecho del uso del idioma, ¿sí? Bien, desde la perspectiva del nivel restringido, dice, hay dos formas primarias en que estas fuerzas pueden tener un impacto en las elecciones de idioma, el multilingüismo y la vitalidad de idioma. Son los dos aspectos que afectan sociolingüísticamente. Multilingüismo porque llegan a la gente al contacto con otros idiomas, y la vitalidad porque la gente elige hablar otro idioma y no el suyo, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos enfocados en la vitalidad o en el multilingüismo, tenemos que pensar a qué nivel esto está siendo afectado. Está siendo afectado porque la gente no quiere usar el idioma porque no quiere usarlo en su casa y es una decisión personal, o está siendo afectado porque la gente a través de las políticas gubernamentales o de los conflictos, desastres o de lo económico tiene que salir de su comunidad. Entonces ahí es donde vemos por qué está dejando de hablar el idioma en las comunidades náhuatl, qué está pasando, ¿sí? De dónde viene, a qué nivel es que está afectando, ¿sí? Porque el tema es que no podemos ir a la comunidad y a las personas predicarles de que ellos tienen que generar cambio cuando esto viene a un nivel que ellos no tienen posibilidad, no tienen voz. La voz de ellos no se escucha a ese nivel, ¿sí? Entonces, cuando se realizan investigaciones en el nivel restringido, los investigadores pueden familiarizarse con ciertas personas o instituciones que podrían tener un impacto en las actividades de desarrollo de idioma en el futuro. Por ejemplo, cuando yo vine a hacer investigación, la asociación que hizo el SIL fue con el INALI, ¿sí? Y con el tema de la ley de los derechos lingüísticos, ¿sí? Y eso fue a un nivel restringido, fue un nivel
más allá porque fue a un nivel nacional para que pudiéramos hacer las 11 investigaciones en creo que eran 5 estados de acá de México, ¿sí? Entonces, tener esa asociación correcta con la entidad correcta que nos va a abrir puertas, ¿sí? Y una carta del INALI a mí me abrió la puerta de todos los municipios que visité, ¿sí? Entonces, el multilingüismo, ¿sí? Hablamos ayer de multilingüismo y hablamos de que hoy ya no hablamos tanto de bilingüismo, sino multilingüismo. Se los voy a repetir muchas veces, porque mucha gente dice que no hay multilingüismo en Latinoamérica, y sí lo hay, porque es este nuevo concepto de uso de más de un idioma. Cuando la persona usa más de un idioma ya es multilingüe, ¿sí? Y ya no usamos tanto este concepto de bilingüismo, sino multilingüismo. El impacto de los factores en el nivel restringido pueden sentirse tanto en el nivel negociado como en el libre, es decir, el multilingüismo si me afectó a nivel restringido porque, por ejemplo, la persona tiene que salir a un pueblo para tener mejor acceso económico y estar en contacto con otros idiomas, eso va a afectar los 3 niveles, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros vamos a hablar ahora de los 3 niveles por separado, pero lo más común es que lleguemos a una comunidad y los 3 niveles estén afectando el multilingüismo, estén afectando el uso del idioma, es decir, que haya factores a nivel libre de elección de las personas, que haya factores negociados a nivel regional y que haya factores a nivel restringido, que es gubernamental, ¿sí? Por lo general se da eso, que siempre la comunidad está afectada por todos estos niveles, ¿sí? Entonces, pero tenemos que nosotros aprender a diferenciar qué es lo que tiene que ver con la elección libre de la persona y donde la persona tiene voz y voto, y donde la persona no tiene voz para tomar decisiones, y donde nosotros tendríamos que hacer asociaciones con otros, con ese entorno, a ese nivel, para poder ayudarlos a ellos a su nivel libre. Espero que quede claro esa parte. Sí. Lo sigues midiendo, pero ya no como nivel de bilingüismo, sino como nivel de multilingüismo. ¿Y por qué? Porque hoy entendemos de que por lo general las personas están afectadas por el uso de más de 1 o 2 idiomas, y vamos a tratar de evaluar eso, ¿sí? Por ejemplo, en tu realidad tenés 3 idiomas. Tenés el mixteco, tenés el inglés y tenés el español, ¿sí? Entonces una situación multilingüística. Lo podés analizar de la misma forma que nosotros analizábamos el bilingüismo, ¿sí? Con la prueba de texto grabado, por ejemplo, que me ayuda con el nivel de comprensión, ¿sí? Si ya tienen escrituras, lo que hablábamos con Adán, si ya tienen ustedes escrituras publicadas y quieren medir el nivel de bilingüismo de una comunidad cercana, van y hacen un estudio bíblico oral, ¿sí? Donde se lee muchas veces el texto, o se hace escuchar si lo tienen grabado, o se hace ver si lo tienen en video, y se hacen preguntas de comprensión, ¿sí? Y eso a mí me da un nivel de cuál es el nivel de bilingüismo o el nivel de multilingüismo, diríamos ahora, ¿sí? ¿Por qué hablamos de multilingüismo? Porque estamos trabajando con el mixteco y sus variantes en el mixteco, o los otros idiomas mixtecos, más el español, más el inglés. Entonces díganme si no estamos en un entorno multilingüístico, ¿sí? Si constantemente estamos viendo si esta otra variante se entiende con la variante que yo estoy trabajando, más tengo que ver la influencia del idioma de comunicación más amplia involucrado en el lugar, ¿sí? O otra variante más, ¿sí? Porque a veces nos encontramos en centros lingüísticos donde hay, ¿sí? Donde se juntan 2 o 3 variantes y tenemos que ver, bueno, cuál es la variante que mejor entiende la que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces esa parte es mejor hacerla cuando tenemos ya escritura hecha,
¿sí? Aunque sea el libro de Ruth publicado, y ir con eso ya me ayuda a poder analizar comprensión, ¿sí? Fácil, por eso si la prueba de texto grabado, lo que hacemos es grabar una historia, que no sea una leyenda, que sea una historia. Por lo general yo siempre les digo, un momento en que estuviste a punto de morir, no sé, te encontraste una serpiente, te encontraste un puma, o tuviste un accidente en carro, algo así, y es como una historia única, ¿sí? Entonces sí es mejor, pero muchas veces si elegimos una historia de la Biblia que no tenga tanto trasfondo como puede ser una parábola o una historia, la del hijo pródigo, simplemente historia, también puede ayudar en la comprensión. Pero sí, si lo hacemos con gente que no ha tenido mucho acceso a las escrituras, va a ser mejor. Pero sí se sigue haciendo análisis de multilingüismo, ¿sí? Que antes le llamábamos bilingüismo. Entonces, este contacto puede ser forzado o puede ser que la gente tenga una nueva oportunidad de contacto. El contacto crea nuevas redes de personas. Este concepto de redes no tiene que ver con las redes sociales que nosotros manejamos como el Facebook, el Twitter y esas redes, ¿sí? Cuando hablamos de redes sociales en la sociolingüística, hablamos de las conexiones que tienen las personas, ¿sí? Las conexiones que tienen por ejemplo, de comercio, conexiones que pueden tener con su grupo de iglesia y sus denominaciones, conexiones que pueden tener con estas personas con que se casan o no se casan, ¿sí? En los contextos más tribales, donde hay clanes, esas son sus conexiones también. Entonces, cuando hablamos de redes sociales en sociolingüística, son estas redes sociales, los contactos con los que las personas se relacionan. Y pueden ser muy densas cuando las personas se relacionan entre sí nada más, o pueden ser más abiertas cuando las personas tienen diferentes conexiones. Por lo general en las comunidades las mujeres tienen relaciones más densas dentro de la comunidad y los hombres tienden a tener relaciones más abiertas porque son los que más viajan, los que han tenido más oportunidad de estudio por lo general, los que salieron por el servicio militar o salieron por situaciones de trabajo, ¿sí? Entonces el hombre tiende a tener redes sociales más abiertas y la mujer redes sociales más cerradas, ¿sí? Y eso de alguna forma la red cerrada ayuda a conservar el idioma, la red abierta de alguna forma diluye el idioma, ¿sí? No sé si me doy a entender. Hay más posibilidad que el hombre deje de hablar el idioma o que su idioma obtenga más préstamos y calcos de otros idiomas porque es el que sale, es el que su red es más abierta, a las mujeres que tienen redes más cerradas y que son solo dentro de la comunidad. Por lo general la mujer preserva más el idioma, ¿sí? Por lo general la mujer tiene más, es más tradicional en el uso de su idioma. Lo van a ver mucho en los libros de sociolingüística este concepto, ¿sí? Por eso, pero tiene que ver con que la mujer por lo general conserve una red cerrada. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea la educación era paga por muchos años. Hace unos tal vez 10 años o menos, 8 años que la educación es pública. Pero como era paga, se elegía a un hijo nomás, y por lo general hijo varón, y al más fuerte para que pudiera caminar y cruzar el río, llevar la comida, ¿verdad? Era el que accedía a educación. Por lo general nunca la mujer accedía a educación, ¿sí? Porque ellos tienen 5, 6, 10 hijos, entonces elegían siempre al mayor y al que sea hombre, y a ese hijo que le pagaban, y a veces no solo le pagaban sus padres, sino la familia, para que estudiara, tenía la responsabilidad de poder tener que buscar un trabajo y después proveer para todo su grupo familiar, ¿sí? Hay toda una connotación, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de redes sociales tenemos que ver el contexto de nuestra comunidad y ver cómo es, ¿sí? Por ejemplo, como decía Eva recién, las abuelitas son las que viven en la comunidad, deben tener una red social bien cerrada y los hombres se fueron, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Sociolingüísticamente se habla mucho de esto, de que la mujer tiene esta tendencia a preservar más la pureza, vamos a decir, del idioma, que el hombre, que es el que más sale y tiene redes más abiertas, ¿sí? Ese es un concepto que en cualquiera de los libros de sociolingüística que les puse, buscan el concepto de red social o redes sociales y van a poder estudiar un poquito más de eso.